La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Hola, soy Carmen Lorenzo Monterrubio, soy profesora investigadora del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta ocasión les voy a presentar el libro de mi autoría que se llama Teatros, Cines y Espectáculos en Pachuca, de 1870 a 1943. ¿Por qué estas fechas? 1870 es básicamente los primeros datos que se tienen del primer teatro que se construyó en Pachuca, el Teatro del Progreso, y 1943 es la fecha en que fue demolido el Teatro Bartolomé de Medina, por desgracia. Veamos un poco la riqueza y la variedad de los espectáculos que se presentaron en teatros y en cines en Pachuca, además de otros espectáculos que fueron parte de la vida de la población de Pachuca entre estos años. Recordemos que en esos años pues, fue un periodo revolucionario en el que básicamente Pachuca pues lo vivió lejanamente, fue un poco ajena a la ciudad de Pachuca a este movimiento revolucionario. Sin embargo, a pesar de esto, pues vamos a ver la gran riqueza y la variedad que se dieron en torno a los teatros y cines en Pachuca. Me voy a permitir entonces hacerles esta presentación. Bueno, básicamente el teatro y cine se ve como una diversión, aunque en algunas situaciones pues tenía un carácter de crítica social y picaresco. Básicamente se menciona que los espectáculos es lo que se observa y lo que pretende pues este libro es básicamente pues determinar cómo se divertía la población, qué espectáculos veía la población de la ciudad de Pachuca, qué escuchaba, cómo se divertía, básicamente. Bueno, comenzamos con el Teatro del Progreso. Fue fundado por el empresario Agustín Cárdenas. Se encontraba en el costado norte de lo que es el Jardín de Independencia y se concluyó a principios de 1860. En la fecha de inicio de los registros que estoy haciendo en este libro son 1870, de los primeros registros que se tienen acerca de los espectáculos de este teatro, a pesar de que se concluyó en 1860. Vemos a partir de esa fecha que se presentaron una serie de eventos como la Sociedad Filarmónica de Pachuca, las compañías de ópera, compañías de teatro, de comedia, las compañías dramáticas de verso y zarzuela que fueron muy reconocidas por la sociedad de Pachuca de ese entonces. En el Teatro del Progreso se presentó Ángela Peralta, llamada El Ruiseñor Mexicano, que cantó varias óperas, y también, bueno, una serie de premiaciones también de carácter educativo, donde participó el gobernador Rafael Carabiotto, donde se premiaron algunos alumnos del Instituto Literario. Las compañías dramáticas, compañías de zarzuela también se presentaron. Joaquín Rosado, que fue uno de los principales empresarios de una compañía dramática. Por desgracia, pues este teatro fue demolido y dio paso a la construcción del Teatro Bartolomé de Medina, llamado el Coliseo de Matamoros, precisamente por estar en esta calle. En 1881 comenzó su construcción por el gobernador Simón Carabiotto y fue inaugurado el 15 de enero de 1887. Bueno, se ha escrito mucho acerca de la construcción de este teatro, dirigido por el ingeniero Ramón Alcaraz y Cayetano Tangasi, y su decoración estuvo a cargo de Jesús Herrera y Gutiérrez. La fachada se terminó en 1891 con cantera de Tezoantla. Es importante reconocer la labor de empresarios como Enrique Pineda y de otros más. Este hombre, pues básicamente con una visión a futuro, fue el que
trajo muchos espectáculos a la ciudad de Pachuca a nivel internacional, y habría que reconocer pues la labor que hizo este hombre, sobre todo en cuanto a los espectáculos que se presentaron en el Teatro Bartolomé de Medina. Como dije, bueno, este teatro fue demolido en 1943, por desgracia no se conservó ni siquiera la fachada. Vamos a ver los programas que se presentaron en este teatro a partir de la fecha de su inauguración, de 1887, algunas compañías de drama, otra vez Joaquín Rosado, compañías de zarzuela, de diferentes empresas, Carlos Curti, con su orquesta típica mexicana, que era un gran gilofonista. Óperas también fueron presentadas, por ejemplo, la ópera italiana, algunas orquestas, veladas patrióticos literarias, sobre todo en honor a algunos héroes, por ejemplo, en este caso Miguel Hidalgo y Costilla, algunas veladas musicales, dramas, por ejemplo, Cuauhtémoc, del poeta hidalguense Tomás Domínguez Illanes. Es interesante poder ver cómo en el Teatro Bartolomé de Medina dio cabida a autores hidalguenses. También en 1912, el 28 de julio, fue ofrecido un banquete al presidente Francisco I. Madero por el gobernador de ese entonces, Manuel M. Rosales. Algunos festejos de fiestas patrias también se dieron en este teatro, y algunas veladas fúnebres también en honor, en este caso en 1915, a Maclovio Herrera. También en 1915 se da una alocución en velada en honor de Gerardo Murillo, el doctor Atl, y otras series de eventos como veladas también en conmemoración a la promulgación de la Constitución, y funciones en beneficio a la suscripción nacional, por ejemplo, en este caso participando la Banda Nacional del Estado, el Quinteto Luna, el Quinteto Bohemio y Álvaro de Castillo, llamado también el Brujo Rojo. En 1916, el Teatro Bartolomé Medina dio cabida también a las funciones que se daban de la Banda del Estado, a cargo de su primer director, Candelario Rivas, que dirigió esta banda, en un principio llamada Banda de Rurales, de 1901 a 1906 y de 1911 a 1916. Otras veladas literarias musicales, aniversarios luctuosos, festejos de fiestas patrias, funciones de cine comenzaron también a presentarse también en este teatro, banquetes ofrecidos sobre todo a cargo de la colonia, organizados por la colonia española, de Francisco Villapesa, con la conferencia de Julio Hernández y un meeting con el general Álvaro Obregón. También vamos a encontrar importantes celebridades de ese entonces que participaron en este teatro, por ejemplo en 1919, una velada literaria a cargo de Alfonso Tejasabre y Alfonso Carabiotto, también participando en una velada literaria en el Instituto Científico Literario. En 1920 también aparecen mítines de candidatos, por ejemplo el ingeniero José Ugalde, compañías de ópera italiana, conciertos de caridad, fiestas escolares. En 1921 se presenta este gran cómico reconocido a nivel nacional, que es Leopoldo Cuatezón Beristain, que debutó el 20 de noviembre en el Teatro Bartolomé de Medina, el 20 de noviembre de 1921. Vamos a oír un poco de lo que él menciona. ¡Caramba! Unos tacos mineros tronadores como trompada, chicharrones en mole verde, y para refinar 3 de a 2 con carbonato con su meñón, que me ofreció don Mezquiades, el chicarero del triunfo de la victoria, porque dice que le tiene mucha estimación y mucha opresión a los pelones. Ya lo veo. Como que papelones aquí estoy yo no agraviando a nadie, en lo respectivo a la hombría de quien, de entrarle a lo barrido aunque regado no esté. En cuanto a bien parecido y cumplidor con las señoras de mi regimiento, se lo digan Lupe la Cacarita, Yóbula mi comadre, doña Crucioncita la del puesto de hojas, o doña Melchades la que fue del sargento Martínez. Que digan ellas qué clase de hombre cumplidor soy yo en los asuntos amorosos en los que me ha tocado tomar parte. Bueno, es interesante escuchar esta grabación de Leopoldo Beristain. Era un cómico con crítica social,
Continuaremos, bueno, en 1921 también aparecen algunas óperas italianas, compañías de dramas, conciertos también de caridad, también eventos políticos, por ejemplo, un consejo de guerra para juzgar a Eliodoro Pérez y el general Amado Azuara, que instaló la legislatura y la presidencia del Congreso, también en este teatro. En 1922, bueno, se dieron varios recitales, compañías de zarzuelas, de alta comedia, por ejemplo la Ricardo Mutio, que fue muy famosa, la familia Bell, con el famoso payaso Ricardo Bell, también fue presentado también en Teatro Bartolomé de Medina, otra vez Leopoldo Cuatezón Beristain, revistas mexicanas, compañías de zarzuelas y revistas, ballets y cines. Lupe Inclán comienza también a presentarse en este espacio con la compañía de zarzuela y variedades. Lupe Rivas Cacho con la compañía de zarzuelas y revistas de César Sánchez, presentando varias obras. Se le llama a Lupe Rivas Cacho la creadora del género mexicano. El gran cómico Alfonso Iglesias, Pompín Iglesias, también se presentó con una opereta, Los Molinos del Viento. Prudencia Griffith, esta gran actriz, con su compañía de alta comedia, dirigida por Ricardo Mutio, se presentó con la obra Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, y El Loco de Dios, drama de Chegaray. Otros aniversarios luctuosos, veladas literarios musicales, veladas culturales obreras, presentado también por profesores y alumnas de la Escuela de Artes y Oficios. En 1922 también fue un evento muy importante, el aniversario luctuoso, que se dio en honor de Francisco I. Madero, presentado por Francisco Noble, el profesor Francisco Noble. A partir de ese entonces, bueno, también continúan las compañías de alta comedia, matines infantiles, recitales de piano, trovadores yucatecos, conciertos, recitales de canto y piano a cargo de algunos actores, actrices que pertenecían también a la población, a la sociedad pachuqueña. El quinteto clásico de ópera, el cuarteto clásico de cantantes mexicanos, compañías de comedias, zarzuelas y variedades, Carmen de Granada, que fue una tonadillera, Emilia R. Castillo y el primer actor Andrés Chávez con las obras de Gavilán y la Serpiente, otras compañías de revistas y zarzuelas, y Rosita Torregosa, que también era una tonadillera. En 1923 se presenta Adelita Trujillo, bailarina, se presentó con la obra El Rey de Arabia, y otro cómico también importante de ese entonces, Leopoldo Ortín, con la compañía de comedias y zarzuelas, con la obra La señorita está loca. También se presentaron los coros ucranianos de Alexander Kochet, con la Orquesta Sinfónica Romana, y María Cantoni con los coros nacionales con esta gran soprano. Julio Taboada en 1923 se presenta con la compañía de drama y alta comedia, y Jacinto Benavente con la compañía del literario y dramaturgo. Es importante también Andrés Segovia, este gran guitarrista español, se presentó el 2 de junio de 1923 en la ciudad de Pachuca, tuvo una gran aceptación por parte de la población. En 1923 también se presenta el cine Santa de Federico Gamboa. Recordemos que Santa fue la primera película sonora en México. Y bueno, le siguieron otras películas como El Conde de Montecristo, El Automóvil Gris y otras matines infantiles, por ejemplo Las Aventuras de Robinson Crusoe. Rodolfo Valentino fue uno de los galanes que se presentaron también en los cines, sobre todo con su película Sangre y Arena, que también recordemos que el cine pues en un momento fue mudo y se presentaba junto con pequeñas orquestas, con adaptaciones musicales, en este caso del profesor Leopoldo Domínguez. A partir de 1923 continúan los aniversarios luctuosos, las veladas literarias, conciertos, reuniones literarias, conferencias,
la Sociedad Recreativa de Ricardo Castro, algunas fiestas escolares y funciones teatrales de la Sociedad Recreativa de Ricardo Castro para ayudar a la beneficencia pública. Otros películas, cines, recordemos que el Teatro Bartolo Medina no solo se presentaron obras de teatro, algunas compañías importantes y empresas que traían obras importantes de teatro, sino también cine, que fue incorporándose a la vida pública, de entretenimiento entre la población de Pachuca. En 1928 aparece Virginia Fábregas con su teatro de vanguardia, con la presentación de la obra Doña Diabla, y de algunas fiestas de la Covadonga. Recordemos que la colonia española fue muy importante en la sociedad de Pachuca de ese entonces, realizaba una serie de eventos, de celebraciones en honor a la Virgen de la Covadonga, algunos conciertos, algunos recitales, la gran compañía de operetas en México, también se presentó la compañía argentina de comedia y bueno, algunas películas. En 1928, veladas en honor al gobernador de ese entonces, que era el coronel Matías Rodríguez, con la participación de la Banda del Estado y de su director Manuel Rosas. Recordemos que Manuel Rosas fue uno de los directores más queridos de la Banda del Estado, y se presentaron en ese momento Laura Uranga y Emilio Luna, junto con Rafael Vega Sánchez, quien recitó una poesía, todos hidalguenses, que participaron en esta velada en honor a este gobernador. Laura Uranga se presentó con una velada en honor también a este gobernador. Ahí está Rafael Vega Sánchez, y un concierto de la Banda del Estado como solista el flautín Manuel Rosas. Recordemos que Manuel Rosas no solo fue director de la Banda del Estado, sino también fue un concertista. A partir de 1929 continúa la presentación de compañías de revistas mexicanas, operetas con Esperanza Iris, un cuadro de atracciones modernas y la compañía de cuadros mexicanos. En 1929, otra vez la compañía de Leopoldo Cuatezón Beristain, la gran compañía de comedia y drama de Esteban Villanova, con el primer actor español Julio Taboada, Elisa Berumen, considerada como la creadora de las canciones rancheras con su revista de zarzuelas. Elisa Asperó también se presentó en este espacio del Bartolomé de Medina, en un evento organizado por la colonia española con las fiestas de la Covadonga. Y en esa fecha, en 1929, también una serie de debuts de compañías de comedias de atracciones, veladas, kermeses, conferencias y festivales. En 1929 también se presenta el drama El Bufón, escrito por Genaro Guzmán Mayer y Alfonso Ortiz Tirado con su compañía mexicana de ópera. Esperanza Iris en 1929 se presenta junto con 90 artistas más, y conciertos de Lauro Landeras, llamado El Mago de la Guitarra, y otras veladas, en este caso en honor a profesor Francisco Noble, en 1930, en el que participaron grandes personajes como Alfonso Mejía Schroeder, Julián Carrillo, quien disertó sobre el sonido 13, Rafael Cravioto, Leopoldo García, Alfonso Tejas Sabre, Esperanza Telles Girón, con una poesía, Antonio H. Montoya, Juan León Mariscal, José Vázquez, Emiliano Luna y José de la Fuente. Todos ellos participando en el área de la música. En 1931, una serie también de comedias, de revistas de alta comedia, de operetas, zarzuelas, veladas, conferencias y festivales. Y en 1932, la gran compañía de comedias de Leopoldo Ortín, El Rey de la Comicidad, con las primeras actrices Aurorita Campuzano y Emilia R. del Castillo. Agustín Pío Barrios, también se presentó, un gran guitarrista, con un concierto en 1934, y también Nicasio Jurado. En 1935, una serie de actos de protesta y festivales organizados por la Escuela Justo Sierra, y otras representaciones, festivales y asambleas. Conciertos de clausura, presentaciones de obras, mítines. Vemos entonces cómo se diversifica los eventos que se presentan en este espacio. En 1940, la compañía de opereta y zarzuela, veladas y conciertos.
de carácter internacional. En 1941, el líder de la Casa del Obrero Mundial, Luis N. Morones, da también una velada, y festivales de clausura de cursos y conmemoración de días importantes como el Día de la Democracia en 1942. Bueno, a partir de entonces se dan una serie de eventos en los que se deja a un lado el teatro y el cine para dar paso al box y a las luchas libres. El escenario del Teatro Bartolomé de Medina se convierte en ring, y eso finalmente pues hace que vaya en decadencia este espacio. Se presentaron numerosas peleas de box y numerosas peleas de lucha libre. Por ejemplo, esta presentación de Hero, el dominador de hierro, varios boxeadores de la talla de Aurelio Escamilla, Julián Pineda, Ismael Villarreal, Santiago Pérez. Bueno, una serie de peleas, ¿no?, entre varios personajes. Bueno, eso finalmente pues hace que el Teatro Bartolomé de Medina decaiga y finalmente pues llegue a su demolición en 1943, por desgracia. Continuaremos con los cines. Bueno, en un inicio no había espacios especiales donde se ofrecieran las películas, básicamente eran las calles con estas vistas cinematográficas que se daban en la Plaza Independencia, donde se proyectaban en las paredes de los edificios. El primer cine en Pachuca se registra que fue un jacalón que instaló el señor Camilo Santillán en la Plaza Independencia a mediados de 1901. Y en 1906 el señor José Bustamante Valdés, en asociación con Enrique Rosas, comenzó a dar funciones en el cine del Teatro Bartolomé de Medina, y posteriormente se construyeron espacios para este fin. Estos fueron el Salón Verde, que se instaló a partir de 1907 en la calle de Leandro Valle, que era propiedad de los señores Iracheta y Ramón Díaz. El Salón Blanco, que pertenecía al señor José de la Paz Moreno, estos colores pues porque estaban pintados así. Al paso del tiempo se convirtió en Salón Rojo, propiedad del señor Enrique Pineda, para dar paso posteriormente al Teatro Pineda el 2 de mayo de 1926, y en 1925 se creó una sociedad cooperativa de consumo. En este Salón Rojo se presentaron diversas películas, diversas cines, sobre todo de la empresa Grobas e Hijos, y otras películas, ¿no?, sobre todo hollywoodenses, que llegaron también a ser parte importante de la vida de la sociedad de Pachuca. Rodolfo Valentino, otro de los grandes personajes, actores importantes que se presentaron en las películas, como Ladrón de Corazones y Eugenia Grandet. Douglas Fairbanks también con Robin Hood. Mark Sennett, que fue uno de los grandes empresarios, productores de cine, también con Las Cruzadas de Nueva York en 1923. Y se consideró el Salón Rojo como el cine de la aristocracia y de las novedades. Cine Palacio también fue otro de los espacios que se presentaron, que estaban en la ciudad de Pachuca. Fue propiedad del señor José Bustamante Valdés, se situaba en la Plaza de la Constitución. El Cine Génova, que pertenecía a los Caballeros de Colón, después llamado Granat y más tarde Olimpia. Y el Salón Iracheta o Salón Iracheta, propiedad de Luis G. Iracheta, en la calle de Guerrero. Todavía se conserva su fachada. Se daban funciones gratuitas de cinematógrafo para celebrar las fiestas patrias, y algunas conferencias, reuniones públicas y convenciones también fueron parte importante en la vida de este cine. Películas como Las Vacaciones de Carlitos con Charles Chaplin, también conciertos se daban también en este cine, funciones de teatro también, de algunas funciones también en beneficio de algunos damnificados, en este caso en 1931, con los damnificados de Oaxaca, y la compañía de alta comedia y drama, de las que participaron, por ejemplo, el tenor Alfonso Ortiz Tirado. Carlos Orellana se presenta con esta película Santa, que como les comento
Santa de Federico Gamboa, que fue una fue la primera película sonora en México, con Lupita Tovar y Carlos Orellana. Escuchemos un poco a Carlos Orellana. Le tocaré esa canción que compuse la misma noche de su llegada. Por eso se llama Santa. En la eterna noche de mi desconsuelo, tú has sido la estrella que alumbra mi cielo, y yo he adivinado tu rara hermosura. Bueno, en 1943 continuó en una serie de películas y documentales, por ejemplo, Morenita Clara con Evita Muñoz, Margarita Moro, Arturo Soto Rangel, Henry Fonda, y continuaremos ahora con el Teatro Cine Pineda. El 2 de mayo de 1923, Matías Rodríguez, gobernador del estado, inauguró el Teatro Enrique Pineda, antes fue llamado Salón Blanco y Salón Rojo. En él se presentaron Armanda Chirot con la Compañía Mexicana de Ópera, también la pareja rusa de baile Salida y Mamay, con esta presentación de debut en 1926, Ben-Hur, la película en 1926 con Ramón Novarro. En esta ocasión fue por la inauguración de la carretera México-Pachuca, en la que asistió el presidente de ese entonces, Plutarco Elías Calles, y todo su gabinete. También Lupe Vélez, esta Tiple, que se presentó con una serie de revistas, y la compañía de revistas dirigida por Germán Bilbao. También en en el Cine Pineda se presentaron óperas, dramas y una serie de películas, algunas conferencias. Dolores del Río con la película La Vida Alegre, Douglas Fairbanks con El Pirata Negro. Bueno, otras películas. El famoso Burro Músico, que se presentó en 1928 como un gran espectáculo. Bueno, una gran variedad de películas a partir de 1929, óperas, festivales y ballets. Bueno, más películas. Lupita Tovar con la película Carne de Cabaret, con Ramón Pereda, René Cardona, Delia Magaña en 1931 con la película Gente Alegre, considerada Delia Magaña con la primera comedia musical en español. También Rosita Moreno, en la que participó también en esta película, y Agustín Lara, el músico poeta, acompañado de Pedro Vargas, Ana María Fernández y la bailarina Juanita Barceló. Celia Treviño, esta gran violinista, también se presentó en 1931. Ella tenía asegurados sus dedos en $25,000 desde entonces por una compañía inglesa. María Conesa también se presentó, la llamada Gatita Blanca. Y bueno, una serie de películas, la compañía de Opereta y Zarzuela, Luces de la Ciudad con Charles Chaplin, Harold Lloyd con la película Cinemanía, cine mudo de Harold Lloyd, gran cómico, Gary Cooper con la película Homicidio, Carol Lombard, Marlene Dietrich, que se presentó con la película La Venus Rubia y El Expreso de Shanghái. Escuchemos un poco de la canción de Marlene Dietrich. Falling in love again, never wanted to. What am I to do? Can't help it. Love's always been my game, play it how I may. I was made that way, can't help it. Men cluster to me like moths around the flame, and if their wings burn, I know I'm not to blame. Falling in love again, never wanted to.
Bueno, continuaremos con Anne Harding, que se presentó con la película Vidas Truncadas, Miguel Contreras Torres con la película Soñadores de Gloria, John Barrymore, George Charles, Maurice Chevalier, William Boyd y Howard Hughes, este gran productor, con las películas Ángeles Infernales y Scarface. En el Teatro Cine Pineda también se presentaron las películas de Howard Hughes, como Ángeles Infernales, Roberto Soto, con su revista, junto con 60 artistas más. Funciones de beneficio y bueno, otras compañías de dramáticas. Pepe Peña, que era un gran cómico, llamado uno de los enemigos serios del pesimismo. Compañías de revistas, conciertos, funciones en beneficio, compañías de ópera, la compañía de Virginia Fábregas, la compañía de Teatro Ideal, Guti Cárdenas, Gonzalo Curiel, las marionetas de los hermanos Alisi, estas marionetas italianas, Don Catarino, que digamos que fue, así como lo vemos, bueno, el precursor de Cantinflas, con su compañía de revistas y comedias. Bueno, el Teatro Salón Apolo también fue otro de los espacios que presentaron algunos eventos importantes de compañías de comedias y variedades. Se localizaba en la tercera calle de Guerrero número 9, considerado pues uno de los grandes salones de baile. También se ofrecían billares y boliches. El Salón Juárez, que fue inaugurado en 1923 con la superproducción La Huerfanita, junto con una orquesta, conciertos, funciones de cine. La superproducción Marion también se presentó en este salón. Otro salón fue el Salón de Actos del Instituto Científico Literario, donde se presentaron conciertos. Esperanza Pulido con un concierto de piano. La niña Beatriz Benítez. El Casino Español, como les digo, pues la colonia española fue parte importante en la vida de la sociedad de Pachuca en ese entonces. El Casino Español se ubicaba en la calle de Guerrero, en la octava calle de Guerrero, en la casa 109. También se ofrecieron ahí actividades artísticas y culturales, banquetes importantes, sobre todo de personajes importantes españoles como Vicente Blasco Ibáñez, bailes, sobre todo, banquetes, conciertos. Y como les comento, también las fiestas de la Covadonga, que eran parte importante que se daba en la ciudad de Pachuca a partir de cada 8 de septiembre. Veamos algunos espectáculos importantes en cuanto a circos, por ejemplo el Circo Modelo, el Circo Fernandi, el Circo de la Muerte y el Circo Argentino. Y bueno, otros entretenimientos, por ejemplo prestidigitadores, compañías de ilusionismo, compañías de enanos, ventrílocos, de magia. Bueno, un apartado importante, debemos de mencionar el Hombre Mosca, Babe White, que hacía sus demostraciones en la Torre del Reloj, el Templo Evangélico y el Instituto Científico Literario. Había un Hombre Mosca mexicano, que era el Félix Reynoso, también ascendía a la Torre del Reloj, que atraía a mucha gente. Y bueno, otro apartado importante son los salones de patinaje, que eran muy interesantes, patinar pues en ese entonces. Y otras exhibiciones, por ejemplo, de caballos, como las que ofrecían los Cosacos de la Muerte, y rifas y loterías como las fiestas de la Covadonga. Concursos también de belleza fueron parte también importante, que atraía mucha a la población. La Reina de la Primavera, la Sultana de la Ciudad de las Minas de Pachuca y Real del Monte, y la Reina Madre del Estado de Hidalgo. Bueno, con esta presentación quiero darles una visión general de lo que se presentaban en cuanto a cines, teatros y espectáculos en la ciudad de Pachuca. Vemos que era una gran riqueza y una gran variedad en un momento en el que era un periodo pues convulso en otras partes de la República Mexicana.
Básicamente, pues todos estos espectáculos traídos por Enrique Pineda, pues habría que reconocer a este gran empresario que tuvo esa visión de traer espectáculos de primer nivel a la ciudad de Pachuca, espectáculos a nivel internacional. Les comento que, bueno, finalmente pues el trabajo que les estoy presentando en este libro está basado sobre todo en notas de periódicos, en el periódico El Observador y en el periódico oficial del gobierno del Estado de Hidalgo, y también del libro de en los análisis del Estado de Hidalgo de Teodomiro Manzano, que hace un registro pormenorizado de cada día de lo que se presentaba en teatros, cines y espectáculos. Les invito pues a que lean este libro, les dará una visión muy general de cómo la sociedad de Pachuca se entretenía y se divertía en ese entonces. Muchas gracias.